empezar a grabar, Pachito. Eh, y pues tenemos el gusto de tener hoy con nosotros a un invitado muy especial, el padre Darío Restrepo. Él es sacerdote jesuita y pues es una persona muy querida por nosotros en CBX Colombia, porque él es, primero que todo, pues doctor en ejercicios espirituales y es un formador de acompañante de ejercicios espirituales. Eh, nos ha formado a muchos, yo tengo el privilegio de ser discípulo de él, fue uno de mis formadores como acompañante de ejercicios espirituales. Él también nos apoyó en las tandas de ejercicios espirituales que dirigíamos con CBX Bucaramanga, con el Comité de Ejercicios Espirituales de CBX Bucaramanga. Y pues bueno, lo conozco desde ahí, también lo conozco porque estuvimos trabajando un tiempo juntos en un proceso de formación para acompañantes allá en Bucaramanga. Y pues bueno, tuve el gusto de trabajar con él ahí un tiempo. Pero padre, me gustaría que usted terminara de presentarse, que nos contara un poco de su recorrido rápidamente. Y pues nada, los dejo con el padre Darío Restrepo. Padre, active el micrófono, por favor. Buenas tardes para todos y todas. Buenas Muchas tardes. gracias a Carlos por esta presentación. El tiempo es corto y no voy a hacer una presentación larga. Simplemente puedo decir que he trabajado muchísimo en ejercicios espirituales, en discernimiento espiritual, en la formación de jesuitas, en la formación de sacerdotes, de religiosas. También me ha tocado dar algún curso de discernimiento a los obispos aquí en Colombia, de tal manera que es una materia que para mí es muy querida y cada vez más necesaria en el mundo de hoy. Por eso, en este momento, pues trabajo en el Centro de Espiritualidad de los Jesuitas en Colombia, el CIRE, Centro Ignaciano de Reflexión y Ejercicios. Y agradezco a Carlos y a ustedes la invitación para compartir este rato en una charla de discernimiento, reglas de segunda semana de discernimiento espiritual. Entonces, sin más preámbulos, vamos directamente, ya que el tiempo va corriendo. Con Carlos, entonces, habíamos quedado que explico una regla y después ustedes me hacen dos preguntas, porque el tiempo no nos da para más, y si al final nos queda tiempo, pues hacemos una ronda de preguntas libres sobre el tema. Entonces, el objetivo de la vida del cristiano, en cualquiera de sus facetas, es hacer la voluntad de Dios sobre él y sobre su vida familiar, su vida social, su vida profesional. Entonces, el objetivo de todo cristiano es llegar a conocer la voluntad concreta de Dios sobre su vida para poderla realizar. Y el instrumento maravilloso que tenemos con la tradición de la Iglesia, y especialmente con los grandes maestros, uno de los cuales es San Ignacio de Loyola, es un método que nos lleve a conocer esa voluntad concreta de Dios sobre nosotros. Y es el discernimiento espiritual, en este caso, al modo ignaciano. La Biblia es todo un libro de discernimiento, o sea que San Ignacio no descubrió ningún discernimiento espiritual, sino que ingresó a la corriente de discernimiento tradicional de la Iglesia. Pero él es uno de los más grandes maestros del tema porque él aportó, codificó toda la doctrina anterior que andaba un poco dispersa en sentencias, en consejos, en una serie, en un método concreto, con pasos, con reglas de discernimiento para poder encontrar más fácilmente la voluntad de Dios.
Esta voluntad de Dios se manifiesta realmente de dos maneras posibles. Una voluntad general que es igual para todos, la salvación, la redención, santificación, etcétera. Y otra, ¿qué quiere Dios de mí aquí y ahora en mi concreto estatus, en mi entorno familiar, profesional, social, como cristiano? Y este segundo tema es el que tenemos que buscar con las reglas de discernimiento, porque el otro está muy claro cuando los mandamientos nos dicen no matarás, pues yo no me tengo que sentar a hacer discernimiento si mato o no mato a esta persona. Está muy clara la regla. Entonces, la voluntad de Dios buscada en reglas de discernimiento espiritual. ¿Qué es voluntad de Dios? Ustedes tuvieron 4 sesiones de formación sobre las reglas de la primera semana, o sea que son expertos en eso. Y naturalmente, si estamos hablando de voluntad de Dios y que el método privilegiado es el discernimiento, pues entonces lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿qué entendemos por voluntad de Dios? Pero eso se lo dejo yo a ustedes porque esa es la base por la cual se debe comenzar. Ustedes ya saben qué es voluntad de Dios. Simplemente recuerdo que el Señor en el Padre Nuestro nos mandó decir que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo. O sea que es fundamental que nosotros hagamos la voluntad de Dios, pedido por el mismo Jesús. Como el Hijo hizo la voluntad del Padre, así nosotros, hijos adoptivos en Cristo, tenemos que hacer la voluntad del Padre. Precisamente para eso es el método de discernimiento espiritual. En la primera semana, el objetivo es la voluntad y por lo tanto se trata de discernir entre el bien y el mal. Aunque el mal, claro, no hay que discernirlo porque lo tenemos ya dicho en los mandamientos. Pero la falla está en nuestra voluntad que conociendo el mal, sin embargo, es débil la voluntad y lo hacemos. Por ejemplo, objetivo de las reglas de discernimiento es una tentación clara contra la castidad conyugal, la castidad sacerdotal, la castidad cristiana. Entonces sabemos que cuando el demonio nos dice, le dice a uno, deja a tu esposa y mira que tu vecina es mejor, pues naturalmente ya sabemos que no tenemos que sentarnos a hacer ningún discernimiento, sabemos que nunca Dios nos va a pedir una infidelidad en un compromiso que Él mismo sella en la Biblia de fidelidad absoluta. Por eso dejarán el padre y la madre y se unirán a su esposa y que nadie separe lo que Dios ha unido. Las reglas de primera semana se enfocan pues a la voluntad y tienen como misión ver el bien y el mal y discernir entre esas dos cosas. Eso es más claro y eso fue lo que ya les explicaron a ustedes en las primeras reglas de discernimiento. Pero el demonio, que es tan sutil, que es el padre de la mentira y que tiene todos los posgrados del mundo en engañar a la gente, tiene una segunda manera, una táctica de atacar al hombre, a la mujer en su vida espiritual, de tal manera que se trata de tratar de engañarlo para que no se dé cuenta, pero que acabe haciendo el mal que no quiere porque se le presenta como un bien. Y entonces ahí van a entrar las reglas de la segunda semana. Dice el título, para elegir con mayor discreción de espíritus. Mayor, es decir, una materia más dedicada, más fina, más difícil que las de la primera semana. Por eso dice con mayor discernimiento de espíritus. Por eso, pero antes de explicar las reglas una por una, necesitamos hacer una explicación de conjunto. El demonio en estas segundas reglas va a usar lo que llamamos la ilusión espiritual. Ilusión en castellano significa creer en algo que no tiene una verdadera realidad, sino una apariencia de realidad, como engaño de los sentidos, un concepto o imagen que se nos aparece como real y no es real. Eso es una ilusión óptica, un oasis en el desierto. Pero también hay una ilusión espiritual. Ilusión espiritual es una maniobra engañosa del demonio por el cual trata de una de dos cosas, o atraer a la persona al mal real, pero pintándoselo de apariencia de bien,
para engañarlo. O la segunda táctica es apartarlo del bien real, pero poniéndoselo con apariencia de mal. O sea que tiene dos tácticas, repito. La primera es atraer y la segunda es apartar. ¿Atraer a qué? A la persona a un mal real, pero se lo va a disfrazar en apariencia de bien. Por ejemplo, una persona a quien Dios le ha dicho en los ejercicios que tiene que apoyarse precisamente en maestros de la vida espiritual, en acompañantes, porque él solo se va a hundir, pues el demonio le va a decir, no, no, tú te las sabes todas, además tú no tienes tiempo de meterte a ejercicios en la vida corriente, eso no es para todo el mundo, ¿tú por qué tienes que hacer eso? Es una atracción, atrae a la persona al mal real, dejar lo que está haciendo de mayor intensidad espiritual, bajo apariencia de bien, ¿no? No, usted está haciendo mucho bien, me puede hacer más bien solo. Sálgase de aquí porque aquí estas reglas de la CBX y de los ejercicios aprietan mucho, de manera que usted va a ser más solo, sálgase. Entonces es atraer a la persona al mal real, dejar su compromiso cristiano radical que en este momento está llevando como cristiano en los ejercicios de la vida corriente, en la CBX, con apariencia de bien. Usted puede hacer mucho más si se sale de esa gente que lo está apoyando. O la otra técnica es apartar a la persona del bien real bajo apariencia de mal. Por ejemplo, estamos haciendo ejercicios en la vida corriente. ¿Qué me dice el Señor? Tu vida espiritual está muy descuidada. Tú no oras. Tú a la oración no le dedicas tiempo, le dedicas horas a la televisión, horas a la distracción, horas a cosas inútiles de sociedad de consumo y tu oración está muy floja. Entonces te pido que tú tienes que ser un cristiano comprometido con más oración. Entonces, ¿qué pasa? Que el demonio le dice, claro, la oración es muy importante, Jesús oró, ¿quién va a decir que no? Pero ¿sabes una cosa? Es que tú tienes cualidades muy bonitas para la acción. Entonces, ¿para qué te vas a ir con una Biblia a un rincón a perder tiempo, a calentar banca? No, 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 eso no sirve para nada. Entonces, y además tú te vas a enfermar porque tienes mucho que hacer y todo eso, ¿eh? Apartar la vida real, más oración con apariencia de mal. Tú no tienes tiempo, tú eres muy bueno para la acción y tú te vas a enfermar si te sobrecargas con más compromisos, con ejercicios de la vida corriente o con la CBX. Entonces tenemos de fondo que el demonio va a trabajar en esas dos tácticas, en todas las reglas. Por eso lo estoy poniendo de base, porque, repito, es un juego del mal espíritu entre apariencias y realidades. Y las reglas nos van a decir cómo descubrir lo que yo no veo de primera vista. Cómo descubrir que bajo una apariencia de bien está un mal. Les voy a poner un ejemplo. Me regalan a mí un chocolate suizo, chocolate con leche maravilloso, un empaque finísimo. Me dice, ¿ustedes les gusta el chocolate? Mire, qué buen amigo soy yo, tómese el chocolate. Yo empiezo a comerme el chocolate y sí, chocolate con leche, chocolate suizo, sabrosísimo. Lo que no sé es que en el centro del chocolate hay una pastillita de cianuro. Y yo creo que todo es chocolate, y no todo es chocolate, en el fondo está el veneno. Entonces las apariencias son de chocolate, la realidad es de veneno, porque se trata precisamente de que me mate el demonio. Esas son las reglas de discernimiento precisamente que vamos a ver. Entonces vamos a las reglas de discernimiento de la segunda semana de ejercicios. Tenemos primero que todo una reglita que dice en el número 329 de los ejercicios, dice, es propio de Dios y de sus ángeles, es decir, Dios y los que le ayudan a Dios, en sus mociones, dar verdadera alegría. Ojo con los adjetivos que va a poner San Ignacio porque tienen un fondo muy profundo. Miren, está hablando de verdadera alegría. ¿Qué nos está diciendo ya? Que también hay falsa alegría. Y ahí está el problema. ¿Cuál es cuál? Entonces, dar verdadera alegría y gozo espiritual. Y es propio del buen espíritu quitar toda la tristeza y turbación a las que el enemigo nos induce, del cual es propio luchar contra esa alegría y consolación espiritual, trayendo razones
aparentes, ojo a los adjetivos, sutilezas y continuos engaños. Sabemos que sutileza, pues en español, es precisamente una apariencia que tiene muy finita, muy delgadita, que casi no se puede ver, casi un hilito de nylon. Y esa es una sutileza con que el demonio nos puede atacar. Por ejemplo, ahí entran los famosos escrúpulos en la vida cristiana, que es hacer de la vida cristiana un tormento por adelgazar y querer ser más católico que el Papa. Entonces, ese punto es bien importante para poderlo distinguir. De manera que tenemos verdadera alegría y falsa alegría. ¿Cómo? Trayendo razones aparentes. Ya les dije la base, apariencia y realidades. Y sutilezas y continuos engaños. Entonces, tenemos en primer lugar que es cómo entran a trabajar los dos espíritus, bueno y malo. En una síntesis podríamos decir, el principio de base es que el buen espíritu es la consolación y el mal espíritu es la desolación. ¿Alguna pregunta sobre esta primera regla? Tengo que ir rápido porque son 8 reglas, y algunas muy largas. ¿Ninguna pregunta? Entonces seguimos. Sí, parece que no hay preguntas. Igual, padre, tranquilo. Al final, sí. Al final damos tiempo. Sí, exacto. Segunda regla. Si hay una pregunta, parece. De Simón. Sí, padre, yo quisiera preguntarle, por ejemplo, la consolación muchas veces uno no sabe a veces cómo distinguirla muy fácil, porque usted puede sentirse bien, pero ¿cómo puede uno muchas veces identificarla que sí está verdaderamente consolado? Se distinguen la consolación y la desolación por los efectos que cada uno de ellos trae. La consolación siempre es durable, estable, trae paz, alegría, mayor deseo de servicio de Dios, mayor amor al prójimo y servicio a los demás. En cambio, la desolación trae todo lo contrario: egoísmo, individualismo, pensar solamente en sí mismo, no interesarle nada a los demás, no importar nada, no hacer nada por ninguno que necesitado, etc. Entonces es muy importante siempre mirar los efectos. Por sus efectos los conocerán. Dijo Jesús, Mateo 7:15, dice, ningún árbol malo puede dar buenos frutos, y ningún árbol bueno puede dar malos frutos. Así que por sus frutos los conocerán. ¿Sí? Por los frutos. Eso lo vamos a ver más claro mientras más avancemos. Segunda regla. Bueno, hay que decir que hay dos clases de consolación. Una que se llama sin causa precedente y otra consolación es con causa precedente. Entonces, de las 8 reglas, San Ignacio nos va a hablar de la primera consolación, que es sin causa precedente, en la regla segunda y en la octava, que vamos a ver después de la segunda, porque pedagógicamente nos queda más claro uniendo las dos. Consolación sin causa, ¿qué es? Pues él mismo lo va a explicar. Vamos a leer. Solo es de Dios nuestro Señor dar consolación al alma sin causa precedente. Y aquí dice, porque es propio del Creador entrar, salir, hacer moción en el alma, elevándola todo en amor de su divina majestad. Y aquí explica, sin causa precedente quiere decir sin ningún previo sentimiento o conocimiento de algún objeto por el que venga esa consolación mediante sus actos de entendimiento y voluntad. Es decir, es como una gracia que irrumpe de un momento a otro sin estar yo rezando, sin estar yo preparando nada, sin haber puesto una causa religiosa anterior, sino que me viene de buenas a primeras y que me cambia toda la vida. Por ejemplo, nos pueden ilustrar la conversión de Saulo de Tarso. Está persiguiendo a los cristianos, no está haciendo ejercicios en la vida corriente propiamente.
está persiguiendo a los cristianos. Y de pronto en el camino de Damasco siente una voz y ve una luz muy grande que le dicen: Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Si estás persiguiendo a mis cristianos, me estás persiguiendo a mí. Entonces le dice: ¿quién eres tu Señor? Y Saulo se convierte. Eso es una causa, una consolación sin causa precedente, porque Pablo no solamente no estaba preparándola, sino que estaba haciendo lo contrario de lo que debía hacer. Entonces, esa es una consolación sin causa precedente. ¿Alguna pregunta sobre eso? Vamos entonces a leer la regla octava, la última, que se refiere a la misma materia de consolación sin causa precedente y que completa la que acabamos de estudiar y nos la va a aclarar más. Entonces la octava regla va a decir: cuando la consolación es sin causa precedente, ojo, aunque en ella no hay engaño de Dios por ser de Dios nuestro Señor solo, como está dicho, sin embargo, la persona espiritual a quien Dios da esa consolación debe mirar con mucha vigilancia y atención dicha consolación y discernir el tiempo propio de la actual consolación, es decir, el origen, cómo empezó, del tiempo siguiente, en que el alma queda como caliente con el fervor y favorecida con los efectos que deja la consolación pasada. ¿Por qué? Dice, porque muchas veces en este segundo tiempo, por su propio discurso, es decir, por su propia racionalismo, relacionando conceptos y deduciendo consecuencias de sus juicios, o por el buen espíritu o por el malo, forma diversos propósitos y pareceres que ya no son dados inmediatamente por Dios nuestro Señor. Y por tanto, hay que examinarlos muy bien antes de darles entero crédito o ponerlos por obra. Esta regla parece muy complicada, la voy a resumir de una manera más sencilla. Dice San Ignacio: ya dijimos que la consolación sin causa precedente solo es de Dios. Entrar en el alma libremente y removerla y hacer todo eso, el diablo no puede hacer eso. Esto solo es de Dios. Entonces esa consolación, como la de Saulo en el camino de Damasco, solo es de Dios. Ojo, solo es de Dios en el principio. Lo que nos está diciendo esta regla es: el tiempo siguiente a esa consolación ya no es necesariamente siempre de Dios. Ahí puede entrar el demonio. Entonces, no podemos bajar la guardia. Aunque creamos que haya empezado de Dios, no todo lo que sigue tiene que ser de Dios, porque ahí meto la cucharada yo. Y con mi razón, con mis pasiones, con mis emociones, yo puedo ir torciendo esa inspiración de Dios que llamamos consolación sin causa precedente, la puedo ir torciendo y salir buscándome a mí mismo y mi yo. Ya no buscar a Dios y voluntad de Dios, sino mi yo. Entonces yo no puedo confiarme en que como empezó de Dios, va a acabar de Dios. No, señor. Por lo tanto, no se puede bajar la guardia. Hay que discernir el principio, el medio y el fin, y sobre todo ver a dónde va a parar todo eso y mirar los efectos, como decíamos. Esa es la octava regla que completa la segunda. Las dos hablan del mismo tema: consolación sin causa precedente. ¿Alguna pregunta? Darío, yo preguntaría, ¿cómo sabe uno que una emoción es sin causa precedente? ¿Cómo qué tips podría saber uno? Yo, si esto que estoy sintiendo no es por mi ego o no es Bueno, por algo, sino cómo sé que eso sí es como que nació solita, no sé. pues si nació solita, mira los efectos. Volvemos a la misma cosa. Si te llena de Dios, de entusiasmo por Dios, de compromiso con los demás, de servicio en tu hogar, más cariño, más amor a tu esposa, a tus hijos, más responsabilidad en tu trabajo, mejor camarada y compañero en la oficina, eso no lo va a hacer el demonio. Entonces significa que si tú estás precisamente el corazón ardiendo,
entonces significa que Dios te tocó el corazón y mira los efectos. Si en cambio los efectos van por otro lado, que te vuelves más perezoso para la oración, para lo cristiano, ya no quieres ir a misa, estás de mal genio con la señora, le pegas a los hijos injustamente, estás hecho una fiera en el trabajo, pues eso no es de Dios, naturalmente. Entonces, y además lo conoces, que es sin causa, porque tú estabas trabajando o estabas viendo televisión y de pronto sentiste como un llamamiento, como una gracia, como una luz, como una iluminación. Si estás haciendo ejercicios en la vida corriente, claro que te estás poniendo causa. Entonces las consolaciones va a ser consolación con causa, que es la segunda. ¿Sí? ¿Claro? Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a la regla tercera. Y entramos ya de aquí hasta la séptima en la consolación con causa. Con causa, repito, en la consolación cuando yo, con mis facultades mentales, estoy recogido, estoy buscando a Dios, estoy preparándome, estoy leyendo la Biblia, estoy en una casa de oración, estoy haciendo ejercicios en la vida corriente, estoy trabajando apostólicamente en la CBX. Claro que estoy poniendo causas. Y ahí el Señor me puede mandar consolación, pero hay causas precedentes y generalmente nuestras consolaciones son con causa precedente. Es muy rara la consolación sin causa precedente. Se da, pero muy raramente. Entonces, de ordinario, todas nuestras consolaciones son con causa. A no ser que, como he dicho yo, de buenas a primeras, llegue una conversión súbita, como ha pasado en la historia, con ateos que de pronto, de la noche a la mañana, ven una luz interior, un llamado, alguna cosa especial que los cambia por dentro. Entonces, con causa precedente, pueden consolar al alma tanto el ángel bueno como el malo. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que la consolación no es exclusiva del buen espíritu. Ojo, el mal espíritu también puede consolar. Entonces, ¿cómo se distingue cuál es cuál? Con lo que sigue. Dice, con causa pueden consolar los dos espíritus, o el ángel bueno o el ángel malo, pero los fines van a ser contrarios. El ángel bueno consuela para provecho del alma, para que crezca y suba de bien en mejor, es decir, sea mejor persona, mejor marido, mejor trabajador, mejor prójimo, mejor papá, etcétera, etcétera. En cambio, el ángel malo, si nos manda una consolación, es para lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Pues todo lo contrario de lo que dijimos, para traerla a su dañina intención y malicia. Aparece como un angelito, ¿no? Póngale la mano y verá que lo muerde. Por dentro está lo feroz, es el cuento Caperucita Roja. Entonces, usted ve la ovejita por fuera, póngale la mano y verá que le mandan el guascazo, como decimos aquí en Colombia, antes decir el mordisco. El mordisco. Lo muerde. ¿Por qué? Porque se está haciendo aparecer como ovejita por fuera, pero es lobo rapaz por dentro. Entonces, lo que tenemos que ver es no fiarnos de las apariencias. Volvemos otra vez a apariencias y realidades. No, la apariencia no es la realidad. Muchas veces el demonio es prestidigitador, es ilusionista, es un gran mago, saca del sombrero ovejas, pañoletas, mariposas, todo lo imaginable, porque es un gran artista y trabaja en el Circo del Sol, se las sabe todas. Entonces nos puede engañar si nosotros nos dejamos simplemente creernos de que todo lo que nos va a presentar él es para el bien nuestro. Aparece primero como bien, pero inmediatamente lleva al mal. Entonces tenemos que tener muy abierta los ojos del corazón de discernimiento para decir quién es quién y cuál es cuál. Y no dejarnos meter gato por liebre. No todo lo que brilla es oro. Una lata dorada que nos la venden por $500 porque es una placa de oro, no es más que una lata pintada con
con un dorado superficial que que engaña a la gente. Preguntas sobre esta tercera regla de consolación con causa, en que los dos espíritus pueden consolar, pero con distintos fines. Padre Darío, yo tengo una preguntita y ¿sería más propio decir que esta consolación que nos trae el mal espíritu es una consolación aparente, siguiendo lo mismo que nos está hablando usted de las apariencias? O sea, no es propiamente una consolación, sino una consolación aparente. Exactamente, es una consolación aparente, o sea, una consolación mala, una consolación falsa. Acuérdese, el objetivo de las reglas de segunda semana que estamos viendo es distinguir ya no entre el bien y el mal, que era el objetivo de las reglas de la primera semana, sino entre la verdad y el error. Todas estas reglas de segunda semana tienen ese mismo objetivo. ¿Qué es verdad y qué no es verdad? Porque el demonio es el padre de la mentira. Acuérdense que en el Evangelio el Señor nos dijo, el demonio es el padre de la mentira. Mentirosos del principio. Es decir, engaña a todo el que se deja. Por eso la necesidad de hilar delgadito, porque él empieza contentándonos, ¿no? Nos sentimos alegritos, felices y todo eso, ¿no? Pero es una alegría superficial. Entonces, por ejemplo, ¿cómo distingo yo una alegría verdadera de una alegría falsa? La alegría verdadera nace de dentro para afuera. Es estable y tiene consecuencias de alegría, paz, serenidad, tranquilidad, invitación al bien. En cambio, la alegría pasajera nace de afuera hacia adentro. Yo me tomo 4 botellas de vodka y pongo salsa y estoy feliz y contento. Espérese mañana y verá el guayabo que le va a dar, como decimos aquí, o resaca, o como lo llaman en cada país. Ratón. ¿Qué significa precisamente esto? Que era una alegría falsa. Al otro día, en lugar de seguir contento y alegre, como con la verdadera alegría, viene la tristeza, viene la pereza, viene todos los malestares físicos que da una buena emborrachada, y eso es alegría supuesta, fingida, no verdadera. Pero el demonio, fíjese que un borracho está muy contento, feliz y contento. ¿Quién dice? Para él no hay dolores, no hay tristeza, no hay nada, y él es feliz y contento. Espérese un ratico y verá lo que le va a pasar. Bueno, 2 preguntas más, padre. Hay 3 preguntas más. A ver. Simón. Padre, yo le quisiera preguntar, ¿cómo se identifica la parte psíquica de la parte del discernimiento con lo que usted señala? Porque hay veces lo psíquico puede jugarle una pasada a uno, porque puede llevarlo a pensar cosas que pueden confundirlo con lo que el demonio también le dijo. Claro, no, está muy buena tu pregunta. Nunca se puede confundir, por ejemplo, una desolación, que es espiritual, con una depresión, que es psíquica. El psiquismo influye tremendamente en el ser humano y en todas sus decisiones, y por lo tanto influye en el discernimiento. Pero la parte psíquica se refiere precisamente a las ideas que yo fabrico, o ideas que me vienen de otros autores, de cosas que me he leído, de situaciones que he tenido en la casa, ¿no? De encerramiento del COVID, una serie de cosas que son de orden muy distinto al orden espiritual que estábamos diciendo. Para saber cuáles son los frutos del Espíritu Santo, es decir, del buen espíritu, y cuáles son los frutos del mal espíritu, podemos acudir a la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 5. En los versículos 19 y 20, repito, Gálatas 5, 19 y 20. Allí Jesús nos decía, tienen que conocerlos por sus efectos. Y allí Pablo nos explica cuáles son los efectos del buen espíritu y del malo. En Gálatas 5, 19, 20 dice, los frutos de la carne,
es decir, del mal espíritu, son tristeza, son borracheras, lujuria, fornicaciones, rabias, divergencias, disensiones, etc. Tiene una lista larga de los malos frutos de los frutos del mal espíritu. Y luego, los dos versículos siguientes, 20 y 21, dice, en cambio, los frutos del buen espíritu son amor, alegría, luz, paciencia, benignidad, magnanimidad, y sigue. Entonces, ahí tenemos nosotros dos listas que él las va a completar en las otras cartas, Pablo, con otras frases por ahí sueltas, que nos va a decir qué produce el buen espíritu y qué produce el mal espíritu. Entonces nosotros, sabiendo eso, ya tenemos cómo aplicar a nuestra vida espiritual. Entonces, por ejemplo, un problema psíquico, a no ser que me dé misticismo patológico, un problema psíquico no me va a llevar a ser más sacrificado y a servir más por los demás. En cambio, si es espiritual, me puede o hacer egoísta y no servir a los demás, o mandarme a ayudar a los demás más necesitados. Entonces, diríamos, hay que buscar por el orden espiritual los efectos espirituales para contraponerlos simplemente a lo que es psicopático. ¿Sí me explico? El psiquismo influye naturalmente porque nosotros no somos de una sola pieza. No somos un ponqué que tiene abajo la harina, después el chocolate y después la crema chantilly arriba. No, nosotros somos una sola unidad, que somos soma, que somos psique y que somos neuma, es decir, cuerpo, psiquismo y espíritu. Y somos una integración de esos tres factores que constituyen el ser humano, pero cada uno se destaca precisamente por sus efectos. Entonces, hay que ser muy consciente de decir, realmente una depresión no es lo mismo que una desolación, ¿no? ¿Qué diríamos yo? Un ser hipocondríaco no es sencillamente pues que Dios lo está llamando a una mortificación de vivir enfermo toda la vida. Eso no es así. Entonces hay que distinguir y separar los límites hasta donde uno sabe, sin ser especializados en psicología, psiquiatría o psicología personal, pues con lo que uno sabe va distinguiendo los campos y los límites entre el uno y el otro. Y sabe si tiene que ir donde un sacerdote o de un psiquiatra o un psicólogo o un acompañante espiritual, según los síntomas que esté discerniendo. Bueno, entonces... Hay dos preguntas más. Digamos, voy a dejar una, la de Miguel. Carolina, por favor, discúlpanos, al final, si nos queda tiempo, la haces, y si no, entonces, como con los otros conferencistas, si no nos queda tiempo, nos dejan las preguntas en el chat y nosotros y el padre Darío, después de que se acabe la conferencia, le mandamos esas preguntas y él con mensajes de voz nos va a responder las preguntas que queden pendientes. Entonces, por ahora, vamos con Miguel. Muy Gracias. bien. Gracias. Padre, el tema, creo yo, es que puede ser de terminología, porque cuando vemos la definición de consolación, creímos entender que es sacando lo psicológico, yendo a lo espiritual, es lo que me conduce hacia Dios. O sea, donde Claro, hay más amor, la más síntesis perdón. es esa. Si es esa la definición de consolación, es donde uno le cuesta entender que Ignacio nos diga de que el mal espíritu nos puede llevar a consolaciones también, porque si me lleva a consolaciones quiere decir que me está conduciendo hacia Dios, y el mal espíritu lo que va a tratar es de engañarme. Claro. Entonces ¿cómo se entiende que el mal espíritu me pueda también dar consolaciones si las consolaciones me conducen a Dios y a lo bueno? Porque la consolación es signo propio, pero no exclusivo. Lo decíamos al definirlo. Así como la desolación ignaciana es propia y exclusiva del demonio, porque Dios no va a hacer eso, la consolación no. La consolación es
propia porque define a Dios, como tú acabas de decir, lo que me lleva a Dios. Pero no exclusiva, porque como el demonio es mentiroso, se mete en el terreno de Dios aparentando ser consolación y después la tuerce. Ya. Bueno, entonces vamos a la cuarta regla. Es propio del mal espíritu, del ángel malo. Fíjense bien, aquí pone una cita de San Pablo, que se disfraza de ángel de luz. Voy a leer toda la regla para que tenga sentido y después la explico por partes. Es propio del ángel malo que se disfraza de ángel de luz entrar con lo que le gusta al alma devota y salir con el mal que él pretende. Esa es una de sus marrullas, ojo. Es a saber, traer pensamientos buenos y santos. Ahí te estoy respondiendo a ti también. Buenos y santos. El mal espíritu, traer pensamientos buenos y santos conforme a esa alma justa. Y después, poco a poco, procura salirse con la suya, trayendo al alma a sus engaños cubiertos y perversas intenciones. Entonces, está muy claro. Decimos que el demonio se disfraza. Ya dijimos que era un prestidigitador extraordinario, trabajaba en el Circo del Sol. Hace ilusionismo de todo tipo para engañarnos. Y nos hace ver cosas muy bonitas aparentemente. Mire, el demonio es como un cohete, un volador, decimos aquí, de pólvora, que sube al cielo, estalla y se abren unos paraguas de todos los colores hermosos, queda uno descrestado con todas las luces de la pólvora arriba. Ese es el bien. Y al segundo, oscuridad total, completa. Apariencias de que va a haber una luz, y luz bellísima en colores, dura un segundo. Ese es el demonio. Empieza con apariencias bellísimas y al ratico, oscuridad total, y te va llevando hacia el mar. Se disfraza como ángel de luz, como si fuera un ángel bueno, un ángel de la guarda de cada uno de nosotros, para hacérnosla, para engañarnos. Y por eso tenemos que tener muy en cuenta y tener, así como hacemos discernimientos naturales, por ejemplo, hay discernimiento gastronómico. Yo veo ahí en la mesa unos jamones extraordinarios con unos quesos y unos vinos. Digo, ¿quién pudiera comer? Yo tengo enfermo el hígado, no puedo comer jamón. Hay un pollito asado al otro lado, humildemente tengo que ir a coger mi pollito. ¿Por qué? Porque el hígado no aguanta con un jamón. Acabo de hacer que un discernimiento gastronómico. Hacemos discernimientos medicinales. Tengo un dolor de cabeza tremendo. Entonces, mire, aquí tiene una aspirina Bayer, 100 años de experiencia y no es política pagada, ¿no? No. 100 años de experiencia, no es publicidad pagada, no. 100 años de experiencia, una aspirina le quita el dolor de cabeza. Tranquilo, padre. Pero inmediatamente le dice, yo tengo gastritis, yo no puedo tomar aspirina porque me arde el corazón, el intestino. ¿Ve? Acabo de hacer un discernimiento gastronómico. Nosotros vivimos haciendo discernimientos de todo y no nos damos cuenta, porque son discernimientos instintivos, no reflejos, que no los pensamos. Y lo que no hacemos es discernimientos espirituales. Por eso Jesús un día nos tiró las orejas diciendo en Mateo 16:4, dice 16:1 y hasta el 4, dice, cuando ustedes ven que el cielo se pone rojizo, va a decir, va a ser buen tiempo, no va a llover, no hay tormenta. Cuando ustedes ven que el cielo se pone oscuro, va a decir, va a llover, va a caer una tormenta tremenda. Con que saben discernir las cosas de afuera, de lo exterior, meteorológico, y no saben discernir lo que está pasando en su corazón. Ese es un tironcito de orejas que nos da el Señor para decir, discierne más bien lo que hay en tu corazón en vez de hacer tanto discernimiento por fuera. Entonces, el demonio se presenta como un ángel bueno disfrazado, porque es ángel malo, pero se disfraza de bueno. Y empieza con pensamientos buenos, dice, y santos conforme a nosotros, pero después se sale con la suya.
En síntesis, en esta regla, el demonio entra con la nuestra, pero se sale con la suya si lo dejamos. ¿Alguna pregunta sobre esta regla? Bueno, entonces vamos a la quinta regla. Debemos advertir mucho en el transcurso de los pensamientos, y si al principio, al medio, si al principio, medio y fin es todo bueno, inclinado a todo bien, es señal de que esa emoción viene del ángel bueno. Pero si en el transcurso de los pensamientos que trae acaba en alguna cosa mala o distractiva, o menos buena que la que antes el alma había propuesto, o la debilita, inquieta o conturba, quitándole la paz, tranquilidad y quietud que antes tenía, es clara señal de que procede del mal espíritu, enemigo de nuestro provecho y salvación eterna. Resumo más claramente esta regla. En todo discernimiento, nos dice esta regla, tenemos que atender el origen, de dónde viene, el medio, por dónde va y sobre todo el fin, a dónde me lleva. Es decir, ojo, no podemos bajar la guardia en ningún momento, porque el demonio, habiendo empezado una cosa como de Dios, acaba con una cosa mala. En las hogueras que hacen los hombres sale mucho humo. Eso significa que nosotros prendemos candela, pero el humo nos lleva a otra parte. Entonces, ojo con el humo que puede salir. Les voy a poner un ejemplo. El jefe político de una aldea, de un pueblito, pasa a caballo por el fin del pueblo donde hay un ancianato de monjitas. Se está cayendo la canal, está toda despintada la tapia, ya hay una resquebrajadura en el piso, y el señor, que tiene mucha plata, que es el jefe del pueblo, el jefe político, tiene una gran hacienda, dice, estas monjitas se le va a caer la casa encima y va a matar los 50 viejitos que tienen aquí. Él estaba montando a caballo, él no iba a hacer ninguna obra de caridad, y de pronto dice, y yo con tantos millones, ¿será que no les puedo ayudar? Se baja del caballo, llama a la superiora, le dice, mire, yo estoy viendo esto que se le va a caer, aquí tiene usted un cheque de 40 millones para que arregle su casa. Ay, don Luis, no sabe cómo le agradecemos, se nos apareció la Virgen con usted, mire que Dios es muy bueno, que tal cosa. Sí, se nos está cayendo la casa, pues que no tenemos un centavo, porque este ancianato es muy pobre y no tiene benefactores. Bueno, esa inspiración de don Luis, ¿fue de Dios o no fue de Dios? Se bajó del caballo y hizo una obra de caridad. ¿Eso es de Dios? Pudo ser de Dios. Veo todos muy pensativos. Pues claro que es de Dios. Dios no le va a impulsar, el demonio no le va a impulsar al señor que tiene tantos millones a que le dé a los viejitos y a las monjitas 40 millones para que reparen su casa. Claro que es de Dios. Hasta ahí es de Dios. El principio. Fíjense ustedes lo que es esta regla. Después, a los 3 meses, vuelve a pasar don Luis a caballo por el frente y ve que está todo pintado, las canales arregladas, la puerta arreglada, pintada, pavimentado, todo bellísimo, se ve con maticas en la puerta. Y dice, oye, estas monjitas, ¿cómo hicieron rendir mi plata? Miren lo que hicieron. Y se baja del caballo. Y entonces dice, hermanita, que debería venir a felicitarla, mire, don Luis, mire, es que usted, gracias a usted pudimos hacer todo eso. Mire, nos sobraron unos centavitos para hacer otros 2 cuarticos en el solar para 2 viejitos más. No sabe cómo le agradecemos. Don Luis dice, bueno, hermanita, me encanta mucho. Hermanita, ¿será que le puedo pedir un favor? Claro, don Luis, después de que usted nos ha hecho ese favor, ¿cómo no le vamos a ayudar? Hermanita, pues es que me da mucha pena decirle lo que voy a decir. No, don Luis, bien puedo, diga que nosotros lo vamos a hacer. Hermanita, ¿sería que usted puede poner una placa aquí en la puerta, decir que don Luis Ramírez regaló una buena cantidad de dinero para reformar y poner la fecha?
Claro, don Luis, yo le pongo su placa con mucho gusto. ¿Cómo no vamos a ser agradecidas con usted? Esa segunda parte, ¿eso es de Dios? Claro que no es de Dios. No es de Ahí Dios. le entró al político, le entró el deseo de fama, de propaganda, de ver que él es muy generoso, que él da plata, que él sí se interesa por el pueblo, para que vuelvan a votar por él. No es más que pura propaganda política pagada, disimuladamente como obra de caridad. Por eso nos dice esta regla: examine el principio, el medio y el fin. Si los tres son buenos, eso es de Dios. Pero no se descuide, porque en el medio ahí se le puede ir metiendo el demonio. Usted, una obra de caridad que estaba haciendo anónimamente, usted solita, ahora se empieza a contarle a todas las vecinas en el costurero de que usted regaló tanto. Eso ya es echarse incienso a sí mismo. Eso no es de Dios. Que tu mano de izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Ya recibieron su recompensa. Eso dice Jesús. ¿Clara esta regla? Esta regla es clarísima. ¿Una pregunta? No. Sexta regla. Cuando el enemigo de naturaleza humana, es decir, el demonio, fuere sentido y conocido por su cola serpentina y el mal fin al que induce, aprovecha a la persona que fue tentada por él, mirar luego en el transcurso los pensamientos que le trajo y el principio de ellos, y cómo poco a poco procuró hacerla descender de la suavidad y gozo espiritual en que estaba, hasta traerla a su intención pervertida, para que, sacando experiencia de este conocimiento, en adelante se guarde de sus engaños acostumbrados. Aquí nos está diciendo Ignacio lo siguiente: la experiencia es una de las cosas más maravillosas de la vida humana. Por eso los muchachitos y los jovencitos meten la pata cada rato, porque no tienen experiencia de las cosas. Pero cuando uno ya ha metido el dedo cerca a la bisagra de la puerta y la va a cerrar, sabe que ya se machacó el dedo y que se le puso negro. Entonces sabe por experiencia que nunca debe volver a poner el dedo ahí y nunca se va a volver a machacar. Es la experiencia humana. Dice San Ignacio, aplique eso a la vida espiritual. Cuando el demonio lo haya atacado a usted y lo haya engañado, y haya usted metido la pata espiritualmente en alguna cosa que creía que era buena y resultó mala, saque experiencia de eso que le acaba de pasar, para que por segunda vez el demonio no lo vuelva a hacer por el mismo lado. Es decir, 2 veces por el mismo lado, no. Que venga con una cosa nueva, pero que me vuelva a hacer la misma, ni tonto que fuera. Bueno, entonces espiritualmente sacar experiencia para que el demonio no se la vuelva a hacer por el mismo lado. Esa es esta regla. Sacar experiencias espirituales para que el demonio, si ya nos engañó una vez por un lado, le conozcamos el caminadito. Y cuando se esté acercando, dijimos, ya te vi, ya eres tú, ¿no? La famosa cola serpentina es encontrar al demonio por sus males, ¿no? Por sus engaños, por sus cosas, conocerlo por experiencia. Esa es la famosa conocer por cola serpentina. Es simplemente un dicho del siglo XVI, pero que viene a decir conocer al demonio por sus marrullas y por lo que ya me ha hecho otras veces. ¿Clara esta regla? ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a la última regla, séptima, porque la octava ya la habíamos visto junto con la segunda, ¿se acuerdan? Consolación sin causa, ya la habíamos explicado. Entonces vamos a explicar la última que nos queda y después quedan preguntas libres el tiempo que los respetables directores de este programa me asignen. Entonces, dice la séptima regla: a los que proceden de bien en mejor, es decir, a los que están bien en su vida espiritual, el ángel bueno toca al alma dulce, leve y suavemente, como si fuera una gotica de agua que cae en una esponja y la esponjita se la chupa sin hacer ruido. En cambio, el ángel malo, el mal espíritu, toca agudamente y con ruido e inquietud,
como cuando la gotica de agua cae sobre una piedra que se parte en 1000 goticas, porque no puede penetrar. Entonces sigue y dice, a los que proceden de mal en peor, los dichos espíritus tocan de modo contrario. La causa de esto es que la disposición del alma es contraria o semejante a los dichos espíritus. No se preocupen que les voy a explicar esto. Porque cuando es contraria, entran con estrépito, sensible y perceptiblemente. En cambio, cuando el alma es semejante, entran en silencio, como en propia casa, a puerta abierta. Esta regla parece muy complicada, pero no lo es. Vamos a ponerle en otros términos y verán qué quiere decir. Dice, primero que todo, tengo que decirme yo, en mi vida espiritual, en este momento, ¿a cuál de los dos espíritus me parezco? ¿Al bueno o al malo? Ahí tenemos que hacer un examen de conciencia muy, muy honesto, muy completo, y decir, la vida espiritual, tal como yo la voy llevando en este momento, está activa, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios en una palabra o no? Entonces, si eso es así, ¿a cuál de los dos espíritus me parezco? A ver, contéstenme. Del buen espíritu. Pues lógico, blanco es gallina, lo pone frito, se come, ¿qué es? Ahí no hay vuelta de hoja. Eso es sencillamente. Como estoy bien en la vida espiritual, me parezco al bien, al buen espíritu. Entonces, el buen espíritu, como yo me le parezco a él, va a tener una manera muy especial de proceder conmigo, que estoy bien. En cambio, como yo estoy bien, no me parezco al mal espíritu, entonces él va a tener la manera contraria del bueno para atacarme a mí, porque no me le parezco. A ver, voy a poner ejemplos. Entonces dice San Ignacio, él pone el ejemplo de la esponjita. Dice, el agua cuando cae en una esponjita, como la esponjita es porosa, pues se la absorbe sin chispotear, sin ruido, sin nada, tranquilamente, porque se parecen las dos. Entonces el ángel bueno se parece a la esponjita buena, entonces se la chupa y no hay ruido. Entra levemente, suavemente, tranquilamente y la permea toda de tal manera que queda llena de agüita toda la esponjita. El ángel malo, con ese que va bien, como no se le parece, entra al revés, como una gota de agua que cae en la piedra y en vez de chupársela como la esponjita, en vez de irrigarse, todo, bota todo el agua por todos lados, entonces oye uno, ta, ta, ta. ¿Y es por qué? Porque la piedra está rompiendo una sola gota en 1000 gotas distintas y hace ruido. El demonio entra así, haciendo ruido en mí, porque yo no me le parezco a él, sino que me parezco al ángel bueno. ¿Hasta ahí está claro? Bueno, vamos a la segunda parte. ¿Qué pasa con los dos espíritus con el que va mal? Si yo voy mal en la vida espiritual, ¿a cuál de los dos espíritus me parezco más? Pues al malo, lógico. Entonces, como somos compadres, el espíritu malo entra en mí suavemente. Me dice, tranquilo, por ahí no te mates, no te preocupes, los demás tampoco hacen más, nadie reza más, tú eres buena persona, no necesitas hacer ejercicios en la vida corriente, ni trabajar en la CBX, ¿para qué? Eso es pérdida de tiempo, eso diviértete, vete a la rumba más bien que a reunión de CBX. Entonces, me anima, porque voy mal, a que siga peor, suavemente. En cambio, como yo no me le parezco al buen espíritu, porque en ese momento estoy mal, el buen espíritu es el que entra con estrépito, me remueve, me da remordimiento en mi corazón y me dice, por ahí no es, Dios está descontento de ti, tú no eres cristiano, sino de nombre, mira que estás mal, mira que te va a ir muy mal si sigues por ese camino. Entonces me remueve, despiértate tú que duermes, que nos decía ahora la ceremonia de Semana Santa. Despiértate tú que duermes.
Entonces es el mal espíritu, el buen espíritu el que me remueve a mí, porque no me, como estoy malo, no me le parezco. ¿Quedó clara? Entonces, lo primero que hay que preguntarse en esta regla es, ¿a quién me parezco yo? Para saber cómo van a hablar los dos espíritus en mí. Si me le parezco al bueno, él va a entrar en mí con cosas suaves, animándome, felicitándome, ayudándome, quitándome obstáculos. Y el mal espíritu, como yo no me le parezco porque soy bueno, va a hacer ruido, va a decir, no, no vas a aguantar, fíjate que esas reuniones son muy largas, no, basta con que estés un añito, ahora te vas para tu casa y tal cosa, y tampoco es ejercicio una vida corriente, qué cuento de ejercicios, ¿no? Haz más bien aeróbicos. Eso es lo que me va a decir el mal espíritu. Entonces, esto me estremece, me mueve, me remueva para que no siga en el bien que estoy haciendo. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, al que va mal, entonces, se parece naturalmente al mal espíritu. Entonces, el mal espíritu es el que le pasa la mano por encima, tranquilo, te felicito, todo está muy bien, no te preocupes, nada te va a pasar, sigue como vas, para que acabes peor. Y como yo voy mal y no me parezco al bueno, el bueno es el que me va a remorder, me va a mover, me va a hacer, por ahí no es. Es clara, la regla también es clara. Lo que tenemos que preguntarnos para entender esta regla es a quién me parezco yo. Y así sé cómo van a hablar los dos espíritus en mí. El bueno, suavemente. Y el malo, bruscamente, haciendo ruido. Esa es esta regla. Bien. Entonces ahora estoy en manos aquí de nuestros directores para el manejo de... Yo tengo una preguntita antes de... Perdón, Pachito, o sea, perdón, esto. te interrumpo. Entonces, no quedamos en manos de los directores, sino en manos de ustedes. O sea, en este momento, afortunadamente, nos quedan unos minuticos para preguntas, entonces podemos ir levantando la manito ahí en el computador, como ya hizo Mafe, y podemos, este tiempo para resolver preguntas. Entonces va primero Pachito y segundo Mafe. De acuerdo. Y qué pena, es que como yo no tengo posibilidad de levantar la mano, entonces me toca así entrar como el mal espíritu rompiendo y cayendo sobre piedra. Es que, pues yo entiendo que San Ignacio consideraba tan importante estas reglas de discernimiento que igual las presenta inclusive en la primera semana en las dos primeras reglas, que son muy similares, el que va de bien en mejor subiendo y el que va de mal en peor bajando. Se parecen algunas. Son muy parecidas. Sí, la inquietud mía, padre querido, es, obviamente esta es la base del discernimiento espiritual. Cuando nos encontramos pues en un retiro, tenemos los ejercitantes que están iniciando esta experiencia, pues la parte más importante de arrancada es ubícate bien, ¿dónde estás tú? ¿A qué espíritu te pareces? Como bien lo dijo usted hace un momento. ¿Cómo sería la mejor forma, pues viendo la importancia que San Ignacio le otorga a estas reglas de discernimiento para poder hacer la verdadera discreción de espíritus, que sea, no que la persona que está de mal en peor bajando crea que porque está en ejercicios va de bien en mejor subiendo y entonces comience a sentir los espíritus de manera contraria como debería? La pregunta es, ¿cómo sería la mejor estrategia, si se quiere, para que un ejercitante que está iniciando en esta experiencia se pueda ubicar como debe ser? Que él sepa que, porque él puede decir, yo cumplo con los mandamientos, yo no he matado a nadie, yo no he robado, me confieso, estoy haciendo ejercicios, entonces estoy bien en mejor subiendo. Sí. Y de pronto tal vez no. Entonces, ¿cómo sería la mejor manera de ayudar a este ejercitante para que se ubique en el dinamismo adecuado? ¿En qué está? San Ignacio nos responde a esas dos preguntas tuyas en sus anotaciones y en las notas que ponen los ejercicios, y dice esto. Primero, dando lo que el ejercitante necesita. No se adelante a darle todo de una vez, porque si usted se come toda la comida de 3 bocados, se ahoga. Usted tiene que dosificar en cucharas la comida y en cuchillo y tenedor poquito a poco, porque si no se ahoga. Lo mismo dice San Ignacio, nunca se le ocurre darle a un ejercitante que está empezando
todas las reglas de discernimiento, primeras y segundas, de un tacazo. No va a entender nada y se va a atragantar. Y en otra regla dice, hay que darlas dosificadas. Quiere decir, según vea la necesidad que usted va viendo. Si usted va viendo que este ejercitante está tentado, precisamente con las reglas de primera semana, del bien y del mal, y lo que tú dices, aclarar en dónde está, lo primero es invitarlo a hacer un examen honesto de conciencia para que él sepa dónde está. Y tú dices, no te puedes engañar a ti mismo. A los hombres los puedes engañar, pero a Dios no puedes engañar y tú tampoco te puedes engañar a ti mismo. ¿En qué sentido? En que tú tienes que hacer un examen de conciencia muy claro y decir, en este momento, Dios está muy contento, o está medio contento, o está contento de tu vida espiritual, o no está contento. ¿Y por qué no? Según eso, entonces dice, según la reacción que él vaya teniendo, en las reglas de primera semana, se le va dando una regla u otra, las más apropiadas para él en ese momento. No darle la que no le convienen. Por eso dice, nunca darle las reglas de segunda semana a quien está en primera. Porque no va a entender nada y se va a enredar todo. Entonces dice, hay que darlas dosificadas y de manera práctica, que sea remedio para la enfermedad que tiene. No le dé más remedios. Aunque haya otras reglas, no se las dé hasta que no vea la necesidad que él está sintiendo de que se las dé. Cuando lo vea engañado por aquí o por allá, explíquele esa regla. Eso supone que el acompañante de ejercicios o la acompañante de ejercicios tienen que ser personas que conozcan realmente la dinámica interna de cómo funcionan los ejercicios por dentro. Es decir, ¿con qué contamos? Pero cómo se deben dosificar las cosas en los ejercicios, según las 4 semanas. Que lo de cuarta semana no se da en primera, la de primera no se debe repetir en la cuarta. Tiene que ser todo apropiado, dosificado y según la necesidad personalizada de cada uno de los ejercitantes. Tú puedes tener un grupo de varias personas haciendo la primera semana, pero cada uno va por su lado. Entonces no le puedes decir lo mismo a todos. Por eso tú tienes que pedir al ejercitante de entrada que tenga absoluta confianza en ti. Porque si no te dice lo que realmente estás sintiendo y viviendo, tú sin quererlo lo vas a engañar dándole cosas que no le van a servir. Te dice, tengo un dolor de cabeza, tú le das mejorar. Pero si teniendo cáncer te dice que tiene dolor de cabeza, pues tú le vas a dar el mismo Advil a uno que tiene cáncer. ¿Para qué le sirve una pastilla de Dolex a una persona que tiene cáncer? Para nada. Por eso, confianza absoluta es lo que... Si no hay confianza absoluta, mejor no hagas ejercicios. O consíguete una persona, tú, personalmente, que sepa ejercicios, en que tú confíes y te los de ella. Pero yo no, así no. No se puede. Se engaña a uno y lo engañan a uno. Padre, hay 5 preguntas más. Hay 5 preguntas más. Entonces, voy con Mafe, luego voy con Carolina Guerrero, que había quedado pendiente, y sigo con las que continúen ahí. Bueno, hay unas preguntas que están también en chat. Entonces, Mafe, y luego voy con Carolina Guerrero. Bueno, padre, buenas noches. Buenas noches. Espero hacerme entender con la pregunta. Entonces, durante todo este tiempo he venido haciendo discernimiento y he encontrado, pues, entonces, frente a la pregunta del padre, ¿quién soy? Si soy más, ¿por qué lado estoy? Entonces, yo siento que estoy por un buen lado cuando la vida me da premios, o cuando soy bendecida, o cuando me pasan cosas lindas en el día. Entonces yo digo, uy, hoy fui por el buen camino. Pero entonces, pues estoy haciendo mi evaluación por la noche, y entonces digo, bueno, pero al final de la tarde, por poner algo, por un ejemplo, tuve un disgusto con mi jefe, o bueno, no sé, y entonces finalmente terminé mal el día específicamente con eso. Entonces llega el momento del discernimiento, entonces yo digo, bueno, pero entonces, ¿por qué camino voy? Si me dan premios y después estoy juzgando,
si yo todos los días termino como en esa conclusión, pues no me estoy dando mucho palo, no Sí. estoy como No, mira, desgastándome. somos humanos y todos tenemos altibajos. Por eso, precisamente, reglas para cuando estás bien, consolación, y reglas para cuando estás mal, en desolación. Por ejemplo, unas reglas que dice, cuando está mal, dice, quien está desolado, es decir, no está con buen genio, no está con aptitudes, está con que le tira piedras al jefe, está que pide renuncia, está que tira la toalla. Cuando está mal, dice, trabaje por estar en paciencia. Entonces, pídale al Señor la virtud que en ese momento necesita más, porque usted cuando está mal, dice la regla, cuando usted está mal, lo primero que se le va a presentar es una impaciencia tremenda. Y eso es lógico, eso es lógico. Rabia contra el jefe, rabia contra el esposo, rabia contra los hijos que no han quebrado ningún plato, porque ellos van a pagar los platos rotos si fue el jefe nomás. Pero uno la emprende contra la familia, contra la mamá, contra las hermanas. ¿Por qué? Porque uno está de mal genio. Entonces dice, trabaje por estar en paciencia y pídale al Señor que la esperanza de la futura consolación le dé energías para pasar el aguacero con una sombrilla o con un paraguas mientras usted sale otra vez al sol. Entonces dice, esa se considera que uno va a estar en tiempos buenos y en tiempos malos. Y por eso da siempre dos reglas, ¿no? Entonces dice, trabaje por estar en paciencia y trabaje por estar en la esperanza de la futura consolación. Gracias, Padre. Con mucho gusto. Bien, Padre. Carolina coloca en el chat una pregunta. ¿Existe o se identifica un tercer estado un poco más neutro que no sea la consolación ni la desolación? Sí. Es decir, la plenitud o el desconsuelo, o espiritualmente solo se identifican esos dos estados. No, tiene toda la razón en preguntar porque pues falta tiempo, siempre deja uno cosas esenciales en el camino. Siquiera salió esta pregunta. Para San Ignacio no son dos estados, sino tres. Consolación primero, desolación tercero y segundo, tiempo tranquilo. ¿Qué llama él tiempo tranquilo? Cuando no estoy muy consolado, con muchas emociones, pero estoy tranquilo, alegre, en paz, no me preocupa mayor cosa. Entonces dice San Ignacio, cuando usted esté en tiempo tranquilo, siga como estaba antes y no cambie nada. Es decir, como estaba en paz, como estaba tranquilo, como estaba orando al Señor, que había tomado decisiones, siga sus decisiones anteriores mientras Dios no se las haga cambiar. Entonces, tiempo tranquilo. Y dice, de tal manera que es como una especie de piloto automático en el vuelo de aquí a Londres. Empieza el piloto manejando todo manualmente, mientras decola, mientras sale, mientras sube, cuando llega a los 800 kilómetros de altura, pone el piloto automático y el avión solito sigue volando hasta que haya una depresión, entonces el piloto vuelve a intervenir. Ese es el tiempo tranquilo. Tiempo tranquilo es cuando yo no tengo grandes consolaciones, pero me siento en paz, me siento tranquilo, me siento unido a Dios, entonces continúe por ahí, piloto automático espiritual. Un piloto automático espiritual, se llama tiempo tranquilo. Muchas gracias, Padre. Bueno, lamentablemente el tiempo, tanto en televisión como aquí en Zoom, es implacable y entonces ya nos dio la hora. Entonces, Esteban, yo te voy a pedir el favor que nos coloques la pregunta que tenías aquí en el chat. Las otras personas, por favor, también nos dejan sus preguntas en el chat y al final, pues nosotros le vamos a pasar estas preguntas al Padre Darío para que él después, en otro momentico, cuando pueda, nos conteste esas preguntas en mensajes de voz y se las pasamos por nuestro chat. ¿Listo? Entonces, quedamos en manos de Mafe Narváez, de nuestra Mafe, que va a hacer la oración final. No sin antes agradecerle, Padre Darío, por su colaboración. De verdad que nos sentimos honrados de que haya aceptado esta invitación
y pues bueno, le agradecemos muchísimo compartir su sabiduría con nosotros. Con mucho gusto. Yo les agradezco a todos ustedes su paciencia y espero que en algo haya podido iluminar un poquito más este fascinante tema del discernimiento y necesario tema del discernimiento. Muchas gracias a todos los que están presentes en pantalla. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a Carlos que me invitó. No, a la CBX, padre. Bien, entonces nos quedamos con la oración final con Mafe. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Mafe. ¿Aló? Dale, te estamos escuchando. Acompañarnos esta noche. Te damos gracias por acompañarnos esta noche, por estar con nosotros. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a decantar todas esas reglas, toda la explicación que el Padre nos ha dado hoy para poderlas aplicar en nuestra vida y para poder discernir la voluntad de Dios en nuestra vida. Y terminamos con un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como yo también. Como también nosotros perdonamos la tentación y líbranos del mal. Caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. No, muchas gracias, Mafe. Y bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Nos alegra muchísimo volverlos a ver, volver a estar en estos espacios. Recuerden, en 15 días nos encontramos nuevamente con el acompañamiento grupal. Un abrazo para todas y para todos. Gracias, Dios para todos. Muchas gracias, Carlitos. Muchísimas Gracias a Muy todos. lindo. Un abrazo. Muchísimas Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias a todos. Gracias, Padre. Gracias. Con mucho gusto a todos ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias, Padre, por su Hasta luego. sabiduría. Padre Darío. Adiós. Felices y bendecidas Pascuas. Dios les pague a todos. Gracias igualmente. Gracias a Dios. Padre Darío, muchas gracias. Se me fue. Bueno, ahorita le hablo por el interno. Muy bien. A todos, bendiciones. Bendiciones a todos. Buenas noches. Chao, mi Gigis. Gracias. ¿Tú cogiste las preguntas, Luisca? No, todavía no he copiado. Igual, Pachito, no sé si en la grabación al final queda también un archivito del chat. ¿Sí? Pero cópiala de todas Entonces, maneras, ahí queda facilito espérate. hacer control y copias y... Yo hice una presentación con las reglas escritas porque yo sí creo que vale la pena que la gente las pueda ir mirando, ¿no? Pues lo que fuimos haciendo, de pronto para el domingo se las podemos mandar antes para que la gente las esté mirando. Sí, perfecto. Voy entonces aquí a copiar. Espérense antes de que colguemos. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, Ok, chicos. Hasta luego, Carlos. Francisco. Chao, Meche, que estés bien. Chao, Meche. Felices Pascuas. Igualmente para ti. Igualmente, amiga. Bueno, yo ya salvé también por si alguna cosa. Bueno. Igual yo envío y tú me muestras a ver si tienes otro. Ok, chao, chicos. Chao, Bueno, Pachito. Pachito. Bueno, pero tengo solo... Chao, Richard. Chao a todos. Chao, buenas noches. Chao. Buenas noches, gracias.
Chao. Chao, Maf.